Buenas tardes, Pedro. Bienvenido a Periodista Digital. En su novela El sol como disfraz, usted retrata la redacción de un periódico, su día a día, el periódico que se llama La Crónica del Siglo, un terreno que conoce a la perfección tras haber pasado muchos años en la redacción del País. ¿Qué similitudes hay entre ambas redacciones? ¿Cuáles son las diferencias que podríamos plasmar? Bueno, no es la redacción del País y no pretende ser la redacción de ningún periódico en particular, sino simplemente la redacción de un viejo periódico. En mi novela figura como el periódico más viejo de Madrid, periódico de más de un siglo de historia, que asciende hasta el siglo XIX, cuando la fundó un boticario catalán enamorado de una vicetiple de Albacete que cantaba en un teatro de la Carrera de San Jerónimo y quería tener un picadero en Madrid, como suena. Así es el origen de ciertas cosas, ¿no? Después ese periódico va cogiendo vida, historia, etcétera, y lo cogemos en el momento en el que, después de mucha historia y cierta decadencia, lo coge, asume la dirección en un cambio de propiedad un señor que pasaba por ahí y que se lo dan como regalo de boda porque es el marido de la hija del dueño. Procedimiento bastante clásico de acceder a ciertas direcciones de periódico. Y a partir de ahí se cuenta la historia de un éxito casi inesperado, porque este hombre aplica al periódico ciertas, no reglas, sino precisamente cierto sentido común, una mirada limpia, de recién llegado, que hace que limpia el periódico de ciertas retóricas y cierto polvo y lo convierte en algo de éxito. Uh-huh. ¿Y cuántas de las situaciones que relata en la novela ha vivido usted en primera persona? ¿Podría contarnos alguna? Sí, conozco. Muchas de las historias que se cuentan en la novela son o en primera persona, porque son varios protagonistas, no es solo un protagonista, sino varios y de diferentes edades. Pero yo he vivido algunas. Por ejemplo, cuando una de las chicas protagonistas, que se llama Sofía y que ahora es la redactora jefa de Cultura y tiene 39 años, se cuenta cuando estuvo en prácticas en una agencia, estaba a cargo del servicio de fotografía, de un servicio de fotografías de distribución de fotografías para periódicos de provincias, recibe una fotografía de un partido de fútbol. Y dice, pues qué poco interesante es esta foto, un equipo de fútbol posando frente a una bola un poco rara, en África, en Angola, año 1974-73. Entonces, mirando un poco mejor la foto, se da cuenta que la bola es la pelota es la cabeza de un negro decapitado. Y los que están jugando al fútbol, se disponen a jugar al fútbol, están posando detrás, es un equipo de soldados portugueses. Entonces, aterrada, es una jovencita que está haciendo sus prácticas, se la lleva al corresponsal, al redactor jefe de turno para decirle, mira esto, pensando, bueno, está llevando la historia, ¿no? Esto va a ser primera portada mañana. Y el redactor jefe pone la foto en los descartes. Y ella no entiende nada y pregunta, ¿pero no vas a publicarlo? Y entonces el otro le contesta, ¿pero tú no has oído hablar del tratado hispano-portugués, de amistad hispano-portuguesa entre Franco y Salazar? Y así fue. Así me pasó a mí. Ella le entra un agobio terrible, se sale de la redacción, camina por la Castellana en pleno mes de julio durante varias horas. Al día siguiente, ya tranquila, vuelve a la redacción, bueno, más tranquila, y se encuentra que se están burlando de ella. Tiene un artículo encima de su corcho que dice Portugal cumple en África su misión civilizadora, y que su redactor jefe se está burlando de ella junto con otro redactor, uno de estos esclavos doblados, limpiabotas que hay siempre en las redacciones. Y ella, que ya ha reflexionado sobre el tema, se da cuenta, le da hasta pena al redactor jefe, porque se da cuenta, este redactor jefe tiene que ser cínico, porque si no fuera cínico tendría que despedirse. Tiene que tragar con esto, porque si no tragara con esto tendría que irse. Y eso me pasó a mí exactamente así. Uh-huh. ¿Y podría decirnos dónde? No. Tenía que intentarlo. Entonces la novela tiene algo de autobiográfico, claro. Bueno, hay anécdotas autobiográficas, pero yo, digamos que he pasado 20 años en el periodismo, o 25, y he pisado varias redacciones, y soy profesor de periodismo desde hace muchos años. No quisiera ser que fuera una confesión ni autobiografía, no, pretende ser una novela sobre periodistas, no la habitual novela de periodistas donde los periodistas se van a la guerra, hacen la revolución, destruyen mafias de tráfico de drogas. No, yo quiero contar periodistas hablando de periodismo,
trabajando dentro de los periódicos. Si de pronto se declara disuelven el Parlamento y se convocan unas elecciones, no me importa nada quién va a ganar ni quién va a perder, ni siquiera se dice quiénes son los candidatos. Lo que me interesa es ver cómo reaccionan los periódicos dentro de la redacción. Que eso es lo que normalmente no hacen las novelas de periodistas. Y bueno, en el libro hay un par de frases que utiliza y que me gustaría que explicara a nuestra audiencia. Dice, en periodismo las mentiras son el principio del fin. Y en periodismo se asciende por la escalera, pero se baja por el hueco del ascensor. Sí. Lo del principio del fin, lo de las mentiras, sí. Es decir, eso es lo que diferencia a los periodistas del resto de las profesiones de verdad. Es decir, un médico miente casi por oficio. Es decir, el médico se ve muchas veces obligado a mentir por pura compasión. Yo digo en el libro, un escritor y una prostituta mienten el escritor miente para encontrar la verdad, eso que se ha dicho muchas veces, ¿no? La novela es una mentira para encontrar la verdad, y la prostituta pues miente para aliviar la vida de la gente. Y el actor también miente para aliviar la vida de la gente. El periodista, si miente y lo pillan, se acabó. Ya no hay forma de recuperar ese prestigio, ya se acabó. Y si empieza a mentir, se acabó también. Es decir, ya entra en una dinámica y termina, debe saber qué personaje corrupto en alguna parte, cobrando cantidades exorbitantes por escribirle los discursos a quién sabe quién, ¿no? Y lo de el periodismo se asciende por las escaleras y se baja por el hueco en el ascensor, se lo escuché yo alguna vez a un director hace muchos años. Es una frase que ya he escuchado en otras ocasiones y es una frase de la profesión. Y refleja mucho, así, ¿no? Como... No, y es así. Y sería conveniente que los periodistas jóvenes se hagan esa idea y estén preparados para cuando les toque bajar por el hueco del ascensor, tener un plan B. Bueno, hay un momento en la novela que el personaje del pez le dice a Daniel, un joven periodista, algo así como: nunca serás buen periodista, te falta el colmillo retorcido y sin él no se puede hacer periodismo. ¿A qué se refiere exactamente con esta frase? Explíquenos un poco. Pues eso también me lo dijo un director, nada más empezar la carrera. Entré una vez en su despacho para llevarle no sé qué y le dije: director, ¿qué tal lo estoy haciendo? Porque nadie me dice nada y no tengo ni idea qué tal lo estoy haciendo. Y me dice: bien, si lo estuvieras haciendo mal ya te habrías enterado. Pero desengáñate, tú jamás vas a ser un buen periodista. ¿No? Cosa que yo ya sospechaba. Dice, ¿por qué no tienes el colmillo retorcido? Y en este oficio el que no tiene el colmillo retorcido va de ala. Y eso no se compra en ninguna parte. O se tiene o no se tiene. El colmillo retorcido, que efectivamente aprendí a admirar mucho en él, es que él era capaz de deducir una jugarreta política de la época a base de pura deducción. Si esto está pasando aquí, y esto está pasando aquí, y esto está pasando aquí, y elegía la peor de las alternativas y acertaba. Eso es tener el colmillo retorcido. Durante muchos años pensé que no se tenía, que eso efectivamente se tiene o no se tiene. Y por eso también me dediqué al periodismo cultural, que es por otra parte el que más me interesa, etcétera. En el periodismo cultural no hace falta tener demasiado colmillo retorcido, algo sí. Después, con la experiencia, con el tiempo, he llegado a la conclusión de que sí se adquiere. El periodismo retorcido, el colmillo retorcido, o cierta astucia, o cierta veteranía, puede ser eso, veteranía y experiencia. Y llega un momento dado en que ya no te meten el gol tan fácilmente, ¿no? Bueno, hay otra frase en el libro que dice: en España los diarios se compran por adicción, militancia, apostolado, ausencia de imaginación o prejuicios contra los otros de la competencia. ¿Es esa una de las razones de la profunda crisis de la prensa en este país? No veo por qué habrían de comprarse por otras razones. Quiero decir que... Porque yo me acuerdo que en la universidad estudiábamos las portadas, el arte de las portadas, el atractivo de una portada, y por supuesto que tiene que ser atractivo una portada, pero a nadie le importa un pito la portada, la gente va a comprar su periódico, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que deberíamos comprar los periódicos que nos gustan y los que no nos gustan, para saber cómo son los otros. Uh-huh. Y también en los que nos gustan deberíamos traer a gente que piensa diferente de nosotros para encontrar otras ideas, ¿no? Uh-huh. Cosa que hoy en día parece ser bastante... poco, es decir, la gente no comprende mucho esto, me parece, quizás me acusarán de liberal de otra época, pero a mí me parece elemental que en una sociedad civilizada haya contraste de opiniones
civilizadas y no civilizadas. Quiero decir que también me parece muy bien que un señor arremeta en un artículo y ridiculice al contrario si le apetece, allá a él. ¿Le seguiremos leyendo o no le seguiremos leyendo? Posiblemente nos gusta reafirmarnos en la prensa, en las ideas. Me asombra, pero no solo es cuestión de ideas, es cuestión del Real Madrid y del Barcelona. Me contaba una vez... Soy de marca o de as, ¿no? Una vez en clase también dije, determinado equipo pequeño, el que fuera, no me acuerdo cuál, le había ganado el Numancia, por ejemplo, le había ganado al Real Madrid en el Bernabéu por 1-3, por decir algo, ¿no? No me interesa mucho el deporte, pero sí como fenómeno. Y yo hablé en clase y dije, pero fijaros con los periódicos que están hablando de cómo ha perdido el Real Madrid, cuando la historia no es eso, la historia es cómo han ganado estos chicos que no conoce nadie al Real Madrid. Muy bien, al término de la clase vino un chico y me dijo, mire, yo trabajo en el periódico X Deportivo. No solo trabajo ahí, sino que además trabajo en la sección del Real Madrid donde somos 12. Y todo lo que usted dice me parece muy bien. Pero el día que el Real Madrid gana, vendemos el doble que el día que no gana. A nadie le importa lo que haga el Numancia. Lo que le importa es cómo hace el Real Madrid. Bueno, pues eso es lo que te digo. No estamos hablando de prensa deportiva, donde nos muestran la belleza de cierto partido o lo que sea. No, estamos hablando de gente adicta, que vamos a más, además. Vamos a más. Yo lo siento mucho, pero no doy crédito cuando veo a la mitad de un estado alineado, vestido de un color, con la camiseta de un color, y a la otra mitad simplemente pertenezco a otro mundo. Bueno, la visión que está ofreciendo usted de la redacción, bueno, tanto en el libro como por lo que está comentando, no es una visión de un periodismo totalmente idílica. Traiciones, intereses, luchas. Una redacción es como una jungla en la que sobrevive el más fuerte. La realidad, es decir, no lo llamemos jungla ni tan feroz, porque tampoco nadie me ha pegado una puñalada nunca. Bueno, puñaladita. Pero pero es algo tan sencillo como lo siguiente. Una redacción es una pirámide, evidentemente. Es decir, y la cúpula son un director, 3 subdirectores, 5 redactores jefes, etcétera, etcétera. Sin invertir. Y abajo, efectivamente, sin invertir como las noticias. Y abajo hay una redacción de X gente. Y todos quieren subir, y el tiempo pasa, y... La noticia más importante en una redacción es que se ha jubilado fulanito y que corre el banquillo. Eso es lo que mueve a los periodistas más que cualquier otra cosa, como digo también en la novela. Bueno, además de ser periodista y escritor, usted también es profesor en la universidad, concretamente en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte la asignatura Redacción Periodística. ¿No cree que el arte de la escritura está pasando a un segundo plano en el periodismo actual? No lo sé, yo creo que no. Yo creo que hay ciertos cronistas y ciertos columnistas, que, al igual que ha sucedido en todas las épocas, que escriben con estilo, que se esfuerzan, que conquistan a sus lectores, particularmente en España, a través de la bondad de su adjetivación, retumbante o no. Y además mucho me temo que ese es el futuro. Quiero decir que en este momento en el que no es tan sencillo vender periódicos, mucho me temo que los periódicos o conquistan a sus lectores a base de calidad, de encantamiento, buena escritura, perspicacia, inteligencia, o se van al garete. Ajá. Y bueno, las nuevas tecnologías como Internet, las redes sociales están provocando una profunda transformación en el mundo del periodismo. Sobre todo esto de la actualización antes que la calidad, que se impone mucho en el periodismo digital. En su novela hay una frase que dice: permanecer en las redacciones es peligroso. ¿Se ha acabado ese periodismo de salir a la calle a buscar la noticia? Esa es otra cosa que yo tampoco logro entender. Yo estudié periodismo y me dediqué al periodismo porque no quería estar en las redacciones. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Y efectivamente mis primeros tiempos era bofetadas con mis jefes porque no quería que me tuvieran en la redacción sino en la calle. Y a veces querían que estuviera en la redacción. ¿Cuál no fue mi sorpresa? A medida que pasaba el tiempo de ver que los periodistas no querían salir. O sea, que cada vez generaciones cada vez más muchos jóvenes lo que quieren es estar en la redacción cortando y pegando, ¿no? Eso me parece dramático. Sí. Y estoy harto de decirlo en clase. El periodista es el que está en la calle, no es otro. Y no es el que está pegado al teléfono. Es el que está viendo las cosas con sus propios ojos. Sí creo que hay una cierta tendencia. Por otra parte, creo que es reflejo de la sociedad española, que es extremadamente pasiva. Es lo que yo llamo periodismo lluvia. El periodista espera que la realidad le caiga encima.
el periodista espera que salga el juez polémico de la audiencia para alargar la alcachofa y que el juez hable, o el futbolista hable. Que un futbolista hable me parece una contradicción en los términos. Un futbolista está para pegarle patadas a un balón, no para hablar. Entonces hay algo de eso, hay algo de pasividad, hay algo y me parece dramático. Yo creo que el periodista donde debe estar es en la calle. Bueno, además, pese a este panorama, cada año miles de jóvenes se matriculan para ser periodistas. ¿Qué es lo que tiene esta profesión que sigue teniendo ese enorme poder de atracción? Yo creo que es un reflejo muy interesante. Cualquiera profesión lo es. También los arqueólogos y también los restauradores del Museo del Prado. Pero yo creo que la profesión de periodista es un reflejo muy fuerte de la vida en tanto que tal. En teoría, los periodistas estamos muy cerca de donde sucede la historia, de donde suceden las cosas interesantes. Yo soy un poco escéptico. Con el tiempo he aprendido que muy a menudo no estamos en donde suceden las cosas, sino en la antesala. Y que además rara vez nos dejan pasar. Pero aún así estamos en contacto con gente muy diversa, vemos muchos tipos humanos. Yo en una época siendo estudiante era, por ejemplo, entrevistador de camareros, ¿no? De camareros de Madrid para una revista sectorial de la restauración. Pues me lo pasé pipa ese verano, entrevistando a camareros y barmans y restauradores de las tabernas de Madrid. Y al final a través de esa simple profesión de camareros, tenía un panorama humano como para escribir la Divina Comedia, o casi, ¿no? Bueno, ahora parece que se está poniendo un poco más de moda el periodismo humano. Sí. Bueno, no tanto es que más nos vale, nos hemos dejado secuestrar mucho por los tecnócratas y las funciones y demás, lo cual no estoy descalificando. Por otra parte, periodismos muy sofisticados como es el periodismo de precisión, el periodista que averigua cosas a través del ordenador, moviendo estadísticas y tal, también tiene una validez. Pero el periodismo a su vez ofrece... También la palabra periodista tiene un problema enorme, y es que abarca un rango de actividades enorme. Es decir, y yo sinceramente creo que habría que empezar a subdividir. Personalmente, por ejemplo, si los periodistas del porno rosa se llaman periodistas, yo quiero llamarme otra cosa. Es decir, yo no tengo nada que ver con ese periodismo, con ese supuesto periodismo que no es tal. Y lo digo con autoridad porque también lo he ejercido. Trabajé durante 3 meses y todavía vivo el trauma. Bueno, volviendo a la novela, ¿qué impulso le ha llevado a recuperar a los personajes de Dimas y Paloma, que ya aparecían en su primera novela Aire de Marengador? Así es. Pues que no se habían desarrollado lo suficiente. Aquella primera novela, todos los personajes de aquella primera novela Aire de Marengador fueron desarrollándose en otras novelas, y los últimos que quedaban por desarrollarse, pero no es solo una obligación estadística, sino porque estaban pidiéndolo. Y este periódico, La Crónica del Siglo, aparece en la lejanía de muchas novelas mías, que no ha habido ninguna de periodistas. Bueno, pues les llegó el momento, ¿no? Por otra parte, Dimas para mí es muy atractivo, es un personaje que entra y sale de la profesión, por lo tanto eso ya hace discutible que sea periodista, porque el periodismo requiere cierta continuidad. Es un hombre que ha hecho mucho teatro, yo he hecho mucho teatro y me interesa mucho, que ha desarrollado toda una teoría sobre la necesidad de la máscara para desenmascarar las máscaras, es decir, es un hombre que se disfraza para conseguir información. Ese tipo de periodismo a mí me interesa mucho como problema, y el personaje es muy atractivo. Y bueno, para terminar, pese a la visión crítica y desmitificadora de la profesión que transmite El Sol como disfraz, en el fondo no es una novela nostálgica que recrea un mundo que parece que está desapareciendo poco a poco. Esa es la obligación de cualquier escritor. Si ve un mundo que está desapareciendo, dar cuenta de él. Yo ya lo hice en otra novela mía, en Viajes de Niebla, reflejé un mundo completamente desaparecido, que era el de mis padres, un poco en la primera mitad del siglo, ¿no? Pero no, desmitificadora nada. Es una novela, pese a ser severa y ácida en ocasiones con los periodistas y demás, es una novela entusiasta con el periodismo. No creo, antes aludías a la crisis de las nuevas tecnologías y demás. Efectivamente estamos pagando una cuenta, y vamos a pagar una cuenta muy gorda por el cambio de tecnología, por el cambio de caballo en mitad de la carrera, pero ese cambio de caballo, a su vez, lamentándolo mucho por toda la gente que se está quedando en el camino, a su vez es una apertura de posibilidades y de oportunidades extraordinarias. Sin ir más lejos, este periódico.
Hoy en día, hace 10 años, hace 15 años, crear un periódico costaba 5.000 millones de pesetas, no sé si recuerdas, y aquello era solo posibilidad de 4 millonarios en el mundo o de conjuntos de bancos. Hoy en día, crear un periódico lo podéis crear 3 compañeros con una tableta y un iPhone. Uh-huh. Se puede crear y salir al aire inmediatamente. Ofrece más posibilidades. Con este libro estoy fascinado, ya tengo unos cuantos libros detrás y por primera vez estoy viendo, ya no estoy hablando solo de periodismo, sino de difusión. Yo hasta el momento mis libros se publicaban en España, las librerías españolas y tal, y luego tenía que hacer fuerza con mis editores para mandar 100 ejemplares a México, a Colombia, tal, y luego esperar a que estuvieran en las librerías claves, y muy complicado. Este libro, por primera vez, tiene edición digital al mismo tiempo, y el día que estaba entrando en las librerías de Madrid, mis amigos de Taiwán, yo estuve dando clase en Taiwán en una época, o mis amigos colombianos, o mis amigos del Líbano, estaban bajándose el libro. Yo me quedé absolutamente estupefacto. Magia, potagia. Y eso son unas posibilidades inauditas. Pues sí, la verdad es que... Estoy entusiasmado. Todos los días descubro en estos juguetitos que estamos todos metidos de tal y no sé qué, que yo los mantengo a distancia, es decir, son juguetitos, pero estoy fascinado con los juguetitos. Caray, con la edición de fotos que se puede hacer hoy en día, con un simple iPhone. Con 4, le digo a mi hija, que tiene tu edad más o menos, le digo, ¿conoces ya no sé qué proceso de fotografía? Me dice, por favor, papá, eres un viejo, eso tiene 1 año en el mercado. Bueno. Y yo estoy fascinado, ¿no? Bueno, Pedro, pues vamos a terminar ya la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en Periodista Digital y animamos a nuestros lectores a que lean El sol como disfraz. Muchas gracias a ti.